Bueno, pues ya llegamos al último taller. Este último taller que le hemos titulado Disfrutar y no engordar, es posible, taller de gastronomía saludable. Hemos querido mezclar aquí muchas palabras porque queríamos decir muchas cosas. A ver. Mira, sí está puesto. No, es que se cae. Bueno, lo llevo en la mano y ya está. Ahora no miramos para ti. Bueno, decía que llegamos al último taller y que, bueno, pues contamos en este caso con Yolanda, me iba a llamar Sonsoles porque nos conocemos como Sonsoles, Yolanda Pontes Torrado. Yolanda es farmacéutica, de oficina de farmacia, tiene una oficina de farmacia muy peculiar porque es una gran profesional dedicada en el amplio sentido de la palabra a la profesión de farmacéutico. No tenemos que olvidar que farmacéuticos, no lo decimos muchas veces, pero es donde estudiamos nutrición. Lo tenemos que decir así. Entonces, no solamente es que Yolanda ha estudiado nutrición, sino que además es especialista en nutrición. Cuando la preguntaba hace un momento que cómo quería que la presentara, me dice, no sé, dilo sencillo, da igual, di que soy una gran comedora. Claro, sí, le gusta comer, a mí también, y le gusta la cocina. Pero aquí hemos mezclado dos cosas, ¿no? Por un lado, como profesional, farmacéutica, nutricionista, ella dedica una gran parte de su actividad diaria a educación nutricional, porque en su farmacia sí que tiene una consulta, gabinete de nutrición y dietética, y dedica la mayor parte del día a la atención al público, a educación nutricional básicamente, porque tiene un sistema muy bien establecido que ya puso cuando fue vocal del Colegio de Farmacéuticos en marcha, que es educar nutricionalmente al consumidor desde la oficina de farmacia, haciendo una labor sanitaria como nos corresponde a los farmacéuticos. Y ella lo ha llevado a la práctica. Y yo creo que muy bien. Bueno, ella es aficionada a comer, como ya he dicho, pero también es aficionada a la gastronomía. Y nos va a sorprender un poco, quizá, porque desde el punto de vista científico no estamos acostumbrados a hablar de gastronomía o de cocina o platos tradicionales, pero ella va a mezclar todo, lo científico y lo cotidiano. Así es que aquí ya les dejo, si te puedo pasar el micrófono adecuadamente. Sí. ¿Se oye? Sí. Pues nada, muchas gracias Isabel por contar conmigo. Realmente de lo que ha dicho, lo que es absolutamente verdad es que a mí lo que me gusta es comer. Y yo hace mucho tiempo, hace como más de 20 años, empecé a sentarme con la gente en la farmacia a decirle lo que yo hacía, que era cómo quitar calorías de la manera de cocinar. Porque claro, cuando a la gente le dicen no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, que tiene muchas calorías, que no sé qué tal, pues que no hay que olvidarse que a la gente le gusta comer. Entonces siempre uno va, ¿quiere bajar de peso? Pues entonces deja de comer lo que le gusta, se dedica a comer una serie de cosas que tampoco le hacen mucha gracia y baja de peso. Pero no aprende nada, luego vuelve otra vez a subir de peso. Pero encima hay una serie de demonización de determinados alimentos simplemente porque tienen bastantes calorías. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es conciliar un poco. Entonces, de esos platos tradicionales y que están también de nuestra cocina, aprender un poco a procesarlos, pues está un poco más trabajo, es un poco más complicado y encima tenemos poco tiempo, pero a veces realmente se puede hacer en muy poquito tiempo y se puede conseguir quitar un montón de calorías de la manera de cocinar.
Y yo esto es lo que hago hasta ahora, enseñarle a la gente cómo tiene que comer, y me ha encantado la charla anterior, porque yo llevo esos mismos 20 años peleándome, diciéndole a la gente, por favor, que se mueva. Yo creo que fui la inventora del aeróbic casero, porque yo siempre lo he llamado así. Yo les decía a la gente, hombre, a la gente no le puedes estar diciendo que vaya al gimnasio, que además es una tontería. Un señor que está 1 hora en el gimnasio y luego se tira 7 horas sentado en su trabajo, consume. Yo lo llevaba viendo en mí misma, porque me tocaba hacer las cosas muy deprisa en mi casa, aparte de mi trabajo. Y yo decía, pero si yo me canso mucho más cuando hago las cosas deprisa en mi casa que cuando juego 1 hora al tenis. Y ahora yo, por ejemplo, que yo llevo desde hace mucho tiempo un aparato mucho más sencillito que este. Yo empecé hace mucho tiempo a decir a la gente que se pusiera estos de aquí, que son muy baratitos, pero eso se te rompe, se te cae, tal. Luego ya les dije que se pusieran estos, esto no te lo tienes que quitar ni para duchar ni para nada, es más barato. Y yo os aseguro que hoy lo único que he hecho ha sido preparar los preparativos estos, moverme en mi casa y tal y cual. Llevo 5 kilómetros 500 a estas alturas, que serán como unos 7.000 y pico pasos o una cosa así. No he hecho absolutamente nada más que coger cosas, mover y tal. Y una persona que lleva un cacharro de estos puesto todo el día y está moviéndose, está activo y aprovechando, ya que hay que hacer las cosas, pues vamos a hacerlas con movimiento. Cuantos más grupos musculares mueve uno, más calorías gasta, y son cosas que hay que hacer de todas maneras. Bueno, y dicho lo cual, voy al tema mío, que ya me he salido de lo que me correspondía, pero es que el ejercicio es fundamental. Yo digo que en eso gesticular con las manos también equivale a todo, pasos, ¿no? Todo. Y esto que parece que va uno andando por ahí por la calle y todo esto, sí, en este, claro, cuando tú mueves, pero también hay otros que cuando tú estás, por ejemplo, a mí un día una señora, cuando yo le mandaba estos, me dice, este cacharro no vale para nada, está en el pueblo, está acabando todo el día y no se ha movido. Y habría gastado aquella mujer. Claro, en ese caso, este le hubiera ido mucho mejor. Sí, son muy sencillos. Estos los tienen en el Decathlon y son mucho más. Hombre, los otros aparatos son magníficos, pero con una cosa así simple va bien. Y luego, pues otra cosa que me gusta decir. Yo, por ejemplo, cuando llega la Semana Santa, a la gente no le digo que no se coma las torrijas. Yo le digo, mira, andar a 6 kilómetros por hora, 1 hora, gasta 400 calorías. Una torrija también varía mucho de qué tamaño sea y tal y cual. No te molestes, hay cosas que se pueden quitar calorías de la manera de cocinar. Y hay otras cosas que hay que comérselas como Dios manda, que es cuestión de cantidad y de frecuencia. Es que una torrija, que no sea una torrija, pues ¿qué tipo de torrija es? Eso. Entonces, lo que hay que hacer es, tú ya sabes que la torrija viene teniendo unas 700 calorías, pues ya está, te vas, te comes la torrija, la disfrutas y luego te marchas 1h30 andandito a 6 kilómetros por hora y te ricamente. Yo prefiero medir ese tipo de lujos, que tampoco deben ser habituales, porque tampoco sería saludable estar comiendo ese tipo de cosas. Pues está bien tener un poco uno la idea de la energía que está gastando por actividad física y muchas veces también medirlo un poco en kilómetros. Y a lo mejor dices, oye, pues en vez de un brownie me como medio, pero me lo como mucho más despacio porque como el placer de comer, luego lo veremos, termina al tragar. Si tardo el mismo tiempo que en comerme el brownie entero, me ahorra un montón de calorías y tengo que andar menos. ¿Vale? Bueno. A ver, es que esto de la comida, como lo necesitamos por supervivencia, pues estamos diseñados para que nos guste y sea una cosa agradable. Entonces esto nos ha traído muchísimos problemas a lo largo de la historia y cuanto más comida tenemos y cuanto menos nos movemos, pues más problemas nos va trayendo. Pero un farmacéutico ilustre, Faustino Cordón, dijo que cocinar hizo al hombre y él estaba convencido de que realmente toda la cultura y todo ha venido a través de ocurrírseles a estas primeras personas que estuvieron aquí, poner el fuego que acababan de inventar en contacto con los alimentos y trabajar con ellos. De la práctica culinaria vieron que se activaba una serie de procesos químicos y todo esto fue determinando el desarrollo de la cocina. Consiguieron transformar los alimentos en formas más digestibles, más masticables y luego esto también llevó a un cambio de conformación en la carne y de las piezas dentarias y de todo, porque ya no tenían que hacer una masticación tan fuerte, es decir, nos íbamos haciendo más guapos y menos monos, un poco por la manera de comer. También se fue modelando el gusto a través de las formas de cocinado, es una forma de cultura. Y luego, claro, era necesario aprender a leer y a escribir para poder transmitir las recetas. A lo largo de la historia ha habido muchos personajes que han hecho frases en torno a la comida. Una de las primeras y más conocidas por todo el mundo, que sigue vigente plenamente,
es la de Hipócrates, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Luego hay una serie de observaciones porque cada uno somos como somos y cada uno tiene una relación diferente con la comida. Hay quien no le gusta mucho, como le pasaba a Molière, y decía hay que comer para vivir y no vivir para comer. El que hizo el proverbio tampoco le gustaba mucho comer. Decía, trabaja como si fueras a vivir siempre y come como si tuvieras que comer mañana. Las comidas largas crean vidas cortas. No hay amor más sincero que el que sentimos hacia la comida. La primera ley de la dietética parece ser, si sabe bien es malo para usted. Dios encomienda a la indigestión la tarea de hacer moral en los estómagos. Dios ha hecho los alimentos y el diablo la sal y las salsas. El placer de los banquetes debe medirse no por la abundancia de los manjares, sino por la reunión de los amigos y por su conversación. La comida tiene un significado distinto para cada uno. Y luego está este pintor ucraniano que dice, únicamente el café irlandés, no sé Beatriz qué opinará, proporciona en un solo vaso los 4 grupos esenciales de alimentos: alcohol, cafeína, azúcar y grasa. Este hombre, si vamos a hablar de gastronomía, porque la gastronomía es llevar el hecho de alimentarse más allá, es decir, disfrutar con la alimentación. Entonces hay que hablar de este francés, que realmente fue un hombre muy importante. Él era un jurista, pero a él hay que atribuir el primer tratado de gastronomía que se hizo. Entonces, todas son frases suyas. Toda la vida giraba alrededor de la comida. ¿Qué factores están influyendo en el comportamiento alimentario que tenemos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos modificando la manera de comer? Pues nos influyen las modas, los mitos, las falsas alegaciones de salud que se hace a muchas formas de comer, que si se mezcla esto con lo otro, que si no se mezcla, que si tal, que si engorda, que si adelgaza, que si tal. ¿Y esto a qué conduce? Pues a dietas desequilibradas. Luego también, muchas creencias religiosas excluyen bastantes alimentos. Yo esto no me atrevería a decir que es negativo, porque por lo menos en su origen esto tenía una connotación de salud. Actualmente, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. La vida laboral y las distancias es lo que más está influyendo en esos cambios, porque por los trabajos la mayoría de la gente se ve obligada a comer en restaurantes. Bueno, en restaurantes, no restaurantes. Sí, hay gente que sí, que por su trabajo tiene que comer fuera de casa y se ve obligada a comer en sitios de menú, no comida siempre que le gusta, pero no tiene otro remedio. Otras personas tienen que comer en restaurantes de colectividades y otros, lo que es peor, se tienen que llevar por no ir a casa la comida al trabajo y se han acostumbrado, en vez de esa comida familiar que teníamos siempre en España, pues a hacer una comida en solitario. Porque hasta yo me acuerdo cuando era pequeña que sobre todo los albañiles se llevaban su tarterita en la comida, pero no comían solos. Comían con los demás, con los compañeros, que era otro tipo de comunidad. Eso ahora se está perdiendo también bastante. Después, el ocio también influye mucho, porque ahora mismo, con la globalización que tenemos y con que todo esto está muy bien, que probemos culturas y comidas diferentes, pero ahora mismo, por ejemplo, está muy de moda la comida japonesa, antes estuvo de moda la comida mexicana, esto vamos pasando por etapas. Y luego, por otro lado, por la falta de tiempo que tenemos, pues la gente come cualquier cosa, no se para a pensar, hace una cosa que es justo lo contrario de lo que hay que hacer. Está uno todo el día corriendo por trabajo y realmente a lo mejor pasa comiendo mal, comiendo poco, picando cualquier cosa que a lo mejor tiene muchas más calorías que lo que debería haber comido. Y realmente cuando llega a su casa por la noche, que es cuando menos falta le hace comer, y ya se sienta, entonces es cuando se da cuenta de que está hambriento, se lo come todo y se lo queda todo puesto. Y ya no es lo que comemos, es que es muy importante cuando nos lo comemos. Entonces, además, toda esta falta de tiempo nos lleva a un desinterés culinario. Ya muchas veces llegas cansado de trabajar, no tienes ganas de hacer nada y ya no te vas a poner a cocinar, te comes lo primero que pillas. Y la cuestión es, toda esta, ¿qué va a significar para la salud? Bueno, pues puesto así las cosas, yo, hombre, para diferenciar un poco, porque si habéis visto todo esto, diréis, ¿esto qué es? Como el Masterchef o algo así, pues nada más lejos de mi intención, porque yo desde luego buena cocinera no soy, porque Dios no me ha bendecido con el don de la paciencia, y para ser buen cocinero hay que tener paciencia. Lo que sí, tengo muy poco tiempo,
me gusta mucho comer y me gusta comer bien. Entonces, yo muchas de las cosas que voy a decir se basan en hacer las cosas de la comida tradicional de forma rápida. Es cierto que es mucho más bonito cocinar una legumbre despacito y tal y cual, pero es que la diferencia va a estar en comer o no comerla. Para eso están las ollas. También tenemos que apoyarnos un poco en la tecnología, porque es que si no, no lo comemos. Entonces yo lo que sí hago es, pues hombre, como farmacéutica, conocedora de ciertos procesos químicos y como nutricionista, pues un poco conocedora de los alimentos, si al final es que esto es lo mismo, cocinar, si cocinar, ¿qué es? ¿Ciencia o arte? Pues algunos a lo mejor los vemos más como ciencia porque somos poco artistas y otros pues más bien ven el arte, aunque últimamente también los artistas con las nuevas preparaciones que hacen, desde luego se están apoyando muchísimo en la ciencia. Al final, lo que influye es el tiempo, la temperatura, la presión, igual que en una reacción química. Y luego al final, ¿qué pasa? Las variables de cómo se procese todo eso van a afectar al resultado. El resultado puede ser buenísimo y uno estar encantado comiendo, o puede ser horrible. Todo esto depende de la temperatura, el medio de cocción, pues etcétera, ¿vale? En cuanto a las formas de cocinar y preparar los alimentos, pues hay varias. Se pueden escaldar, que es meterlos en agua rápidamente a una temperatura de 100 grados, se pueden cocer, que es tenerlo más tiempo, se pueden freír, que es sumergirlos en una grasa a alta temperatura durante menos tiempo, se pueden hornear, que es someterles a una radiación a temperaturas y tiempos variables, o se pueden tostar poniéndolos en las resistencias, y esto afecta sobre todo a la superficie del alimento. En definitiva, después de aplicar esto, ¿qué ocurre? Pues pasa que los alimentos son más digestibles, y al eliminar una serie de microorganismos, pues aumentamos el tiempo de vida útil de los alimentos. Y también, por eso mismo, de la vida útil, bueno, ahí influyen más factores que los microorganismos, porque también hay una inactivación de enzimas y de cosas que estropean los alimentos. Pero se disminuye la transmisión de enfermedades vehiculizadas por alimentos. Y muchas veces también los alimentos, que no hay alimento bueno ni malo, es cuestión de cantidad de alimento que se come y de la frecuencia con que se come, pues inactivamos muchos factores tóxicos y antinutritivos que se destruyen con el calor. Y la parte negativa es que al calentar pues también hay nutrientes que se pierden, ¿vale? Resumiendo, con este esquema podéis dedicaros a la cocina ya sin ningún tipo de problema, porque aquí en 2 diapositivas tenéis resumido todo lo que se puede hacer. A ver, si yo meto en medio acuoso los alimentos y hago una cocción con reflujo, es decir, poniendo una tapa de manera que el agua que se evapora vuelva, pues tengo hervidos, cocidos caldosos, las típicas ollas o los guisos en crudo. Si a esto le añado una cocción en medio graso, es decir, ese sofrito que se hace a veces para luego hacer el guiso, pues ya tengo los estofados y los guisos. ¿Procesos complementarios? Pues la separación. Luego, si he cocido unas carnes y quiero separar el caldo, pues separo los sólidos. Cuando quito los garbanzos del cocido, pues por un lado tengo los garbanzos y por otro el caldo. Y luego, si a esto le añado sólidos, o sea, los fideos, y lo vuelvo a cocer de nuevo, pues tengo las sopas. Y después también puedo hacer una cocción con una evaporación controlada, es decir, destapado, los arroces. Pero estos también, si cuezo solo, pues tengo el arroz blanco. Pero si añado un sofrito, es decir, una cocción en medio grasa, pues ya tengo las verduras. O sea, las paellas y demás arroces. ¿Qué cuece en medio graso? Pues hay unos procesos complementarios a meter ese alimento. Por cierto, cuando un alimento se sumerge en aceite, adquiere una cantidad de aceite que puede ir más o menos entre un 20 y un 40% de su peso en aceite. Y eso depende mucho de cuánto cortemos el alimento, es decir, de la superficie de contacto que va a tener con el aceite y de la temperatura del aceite. Cuanto más grandes sean los alimentos y más caliente esté el aceite, menos aceite coge. Por eso las patatas chips tienen muchas más calorías que cuando se fríen las patatas más gordas en casa. Bueno, aquí tenemos los enharinados. Tampoco nos vamos a parar mucho en esto. Como hablamos de gastronomía, he querido daros una visión de cómo veo yo la cocina. Hay una cuestión. Cuando la gente dice, no, es que a mí me gustan más las cosas, es que cuando lo comes todo cocido, es que todo hervido. Claro, no es lo mismo. Cuando se mete los alimentos en agua, de 100 grados no se pasa. Pero sin embargo, cuando se mete en aceite, sí. Y cuando se meten en aceite alimentos que llevan proteínas y azúcares y pasamos de unos 120, 130 grados,
empiezan a producirse unos compuestos por reacción de eso, que son esos que dan esos tostaditos tan ricos y esas cosas. Eso en agua no va a pasar en la vida, ¿vale? O sea, hay una diferencia a la hora de hacer los alimentos de una manera o de otra. Pero también se puede aprovechar y poner muy poquito de aceite para conseguir eso de una manera rápida, subiendo la temperatura, y luego seguirlo procesando de una manera más... Y uno consigue las dos cosas. Bueno, aquí están a qué temperaturas más o menos hay que utilizar las cosas. Y también aquí están estos distintos procesos. Que se utilizan harinas tal y cual, pues se reboza, se empana, que se mezcla todo ese particular, pues las tortillas, etcétera. Después hay ahora unas cocciones que no utilizamos en casa habitualmente, pero que se están utilizando muchísimo en restauración, que la verdad es que utilizan bajas temperaturas, ¿vale? Y están muy bien, ayudan a preservar bastante los nutrientes. Esto no nos vamos a parar. Y luego también decir que esto sí que es arte. Para muchos es arte, todas estas nuevas tecnologías que se están aplicando en la restauración, y no hay que entrar mucho en si esto es saludable, no es saludable, porque si lo vas a comer una vez en la vida, al precio que tienen estos restaurantes, pues uno allí no va a comer, uno allí va a disfrutar y a comerse, por muy malo que sea, o sea, un veneno directo que te va a matar en el momento, no pasa absolutamente nada, porque esto, utilicen lo que utilicen, que muchas veces tampoco pasa nada, porque son gomas y son cosas así, pero vamos, son gomas de origen natural, pero vamos, que no hay que dar, esto no es comida cotidiana, lo que tenemos que fijarnos, si es tóxico o no, es lo que nos comemos habitualmente, ¿vale? Pero hacen unas cosas que son una maravilla, unos alimentos que parecen otros. Por cierto, ¿sabéis cómo se llama eso? Se llaman trampantojos. Sí, una trampa ante el ojo es, ¿vale? Que te crees que esto es una naranja y ni es naranja ni es nada. Y las espumas y todo esto. Pero bueno, esto es solo curiosidad, ¿vale? Bueno, algunas consideraciones a la hora de cocinar, que seguro que las que sí sois buenas cocineras aquí os las sabéis mejor que yo. Pues esto que pasa a la cebolla es que tiene unos compuestos volátiles que no son irritantes, pero si nos pillan a la altura del ojo, con la lágrima, ya sí lo son. Entonces, si nos sentamos, que ves, eso va en contra del ejercicio, pero si ya va más para arriba, ya no te va a dar en el ojo, no te va a pasar nada. Luego, lo de las coles, los olores, estos realmente tienen pocas soluciones, son los que son y ya está. Y ahí tenéis por qué se producen. Esto es simplemente, pues nada, un comentario. Las legumbres. Las legumbres tienen un problema y es que, bueno, tienen una ventaja enorme, han sido el pilar de la alimentación de todas las culturas mediterráneas durante muchos años y ahora las pobres parece que están en desuso. Son una fuente de proteína, esto lo habrán explicado muy bien esta mañana, entonces no voy a insistir en ello. Tienen un problema y es que se endurecen en el desecado y esto depende de muchas cosas, depende de temperatura y de humedad. Entonces muchas veces cuando nos quedan mal las legumbres al hacerlas no tenemos la culpa nosotros, la tienen las condiciones de secado, la tiene el agua que utilicemos que sea más ácida o que sea más alcalina y hace que se formen una serie de compuestos que están ahí reaccionando y que están impidiendo, como estáis leyendo aquí, que entre el agua en el interior de la legumbre y la cueza adecuadamente. Entonces ahí son cosas que hay que tener en cuenta. Remojar las legumbres es imprescindible para eliminar esos factores antinutritivos que llevan. Y luego deciros también que la legumbre tiene, la gente muchas veces no se la come por los gases. Hay una manera de paliar un poco los gases. Las legumbres tienen un azúcar, en particular las judías, que no somos capaces de digerirla. Entonces, cuando llega al colon, allí empieza a fermentar y empieza a molestar. La ventaja es que en parte pasa al agua. Entonces, si uno remoja bastante la legumbre, tira los líquidos de remojo y luego pone esa legumbre a hervir ella sola, sin poner un ratito primero antes de ponerla con lo demás, y tira ese agua, al haber aumentado la temperatura se va bastante. Si lo hacéis ya veréis cómo lo notáis. Bueno, hay que tener también cuidado, esas texturas de esos vegetales tan bonitos, esas judías verdes que vemos tan bonitas y luego cuando las cocemos se nos ponen de esos colores horrorosos y todo esto, pues es por un cambio en las características del vegetal dependiendo de la temperatura, dependiendo... Eso se evita mucho si le está dando el oxígeno y hay bastante agua y se introducen las legumbres. Con el agua ya hirviendo pierden mucho menos el color. Es que no me quiero parar en esto porque no me va a dar tiempo de lo demás. Bueno, las grasas son las malas de la película. Yo todo lo que la cocina que os propongo lo que se basa es en quitar la grasa.
Y eso no nos tiene que doler prendas, sobre todo cuando son grasas de las consideradas saturadas y malas, que las grasas saturadas también hacen falta, pero como ya tenemos más que suficientes, aunque las quitemos de la comida que cocinamos, no pasa absolutamente nada. Pero el problema es que las buenas, buenísimas, como el aceite de oliva virgen extra, tiene las mismas calorías que las malas. Y por desgracia, si queremos controlar el peso, hay una cantidad mínima que no debemos rebasar, que son las 3 cucharadas soperas al día, no debemos tomar menos de esto. 3 cucharadas soperas al día, 30 centímetros cúbicos, no debemos tomar menos. Y como máximo, si queremos bajar de peso. Mientras tanto, luego ya cuando estemos en el peso que queramos ya podemos aumentar un poco, ¿vale? Pero el problema y la desgracia es que tienen las mismas calorías que las buenas, que las malas. Tienen una particularidad muy buena, es que estamos hechos para, en realidad, estamos hechos para que nos guste la grasa, el azúcar, la sal. Y ya está, porque es que estamos hechos así por supervivencia, porque es que cuando aparecimos en la Tierra, pues no podíamos comer a menudo. Entonces, la gente cuando comía, pues que para sobrevivir, ¿qué te tenía que gustar? Pues te tenía que gustar lo que llevara grasa, te tenía que gustar lo que llevara azúcares y lo que llevara sal para que no te bajara la tensión, que entonces la sal no había, hasta que la trajeron los chinos, pero los alimentos salados eran los que más gustaban. Sin embargo, no estamos hechos para que nos guste el amargo, porque la mayoría de las plantas tóxicas son amargas, los venenos que llevan son amargos. Bueno, la grasa es lo que da palatabilidad, es lo que da untuosidad, lo que evita que las cosas se peguen, da textura a las cosas y dan personalidad a la cocina, porque la grasa del aceite de oliva es característica de la cultura nuestra, la mantequilla de los franceses. Creo que la grasa de gallina es de los portugueses también, ¿no? Cada cultura tiene la suya. Luego, otra cosa importante es utilizar bien las especias a la hora de cocinar, sobre todo para disminuir la cantidad de sal que utilicemos. Y luego, estos colorcitos tan bonitos que se producían, estos son unas reacciones que van en cadena, ¿vale? Al principio, cuando empiezan, son muy agradables, son los tostados estos que están también, pero si aquello sigue aumentando, pues termina en una carbonización y termina en compuestos tóxicos, ¿vale? Es decir, ahí, cuando uno quiera conseguir esa reacción, ya sabe que tiene que utilizar un poco de aceite y subir un poco la temperatura, pero no llegar a ese tipo de temperaturas. Aquí tenéis las especias, hay que tener cuidado, muchas veces hasta suponen un aporte nutricional en determinadas, no importante porque se utilizan pocas cantidades, pero también hay que tener cuidado, tienen que ser recientes, tienen que ser de garantía, porque a veces pueden llevar contaminaciones tóxicas por hongos, ¿vale? Y luego, esto es solo una pasada, para ya entrar en el asunto, una pasada por el tema. Si hablamos de alimentación saludable, si hablamos de control de peso, si hablamos de todo esto, también deberíamos hablar de qué tipo de materiales ponemos en contacto con los alimentos y dónde vamos a cocinar las cosas. Entonces, ¿qué utensilios serían los mejores? Pues serían aquel que evitara una contaminación química, los que evitaran una contaminación microbiológica, que no se alterasen por nada, que no se rompieran, que condujesen bien, que fueran fáciles de limpiar, que no tuvieran ningún tipo de mantenimiento y además ligeros y baratos. Pues no existe ningún material que reúna todas estas características. Aquí tenéis de pasada todos los tipos de materiales que se utilizan con sus ventajas y con sus inconvenientes. El acero inoxidable está muy bien y es bastante seguro. Es muy difícil que pueda acceder a algún metal pesado, pero es una aleación y todo. Por eso con esto que quiero decir es que hay que buscar acero inoxidable que sea de buena calidad, ¿vale? Muchas veces no merece la pena ahorrar para nada en los materiales que utilizamos para cocinar. El hierro es muy buen conductor y si se utiliza colado o esmaltado, pues puede ser una buena opción, ¿vale? Después, realmente el cobre pues se utiliza sobre todo en restauración y para determinadas cosas. Este no es un material que estemos utilizando. Aquí tenemos las características del barro, madera, ojo con el teflón, el revestimiento de las sartenes. Está muchas veces cuando se están metiendo altas temperaturas, cuando ya está un poquito gastada la sartén, encima se le echa el limón para que tal. Pues hay una serie de cosas que hacen que se vaya desprendiendo ese material y cuando esas sartenes sueltan humos, son irritantes, ¿vale? Es material tóxico. Quiere decir que
soltar el pan en una sartén no debe hacerse. No, porque si la sartén no es de teflón... No digo las de teflón. Bueno, pues si es nueva, no pasa nada. Porque hasta que empieza, eso es más bien el material con el que va pegado esa capa, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es cambiarlas a menudo, vigilar, que son cacharros que cuando ya están un poquito así, vale más desecharlos y utilizar otro. Otra cosa es hasta dónde hay que tostar el pan, hay que tener cuidado y tostarle también en su punto justo. A ver, unos buenos recipientes son estos, ¿vale? Vidrio, titanio y hasta el momento... pues las siliconas son materiales que son flexibles, no se alteran, etc. Sí, es que la silicona no es plástico. Los plásticos hay que tener... ¿Para cocinar? Sí. ¿Se come en el fuego? Hombre, para horno y para microondas, para todo. Sí, soporta temperaturas entre 60 grados y 250. ¿Fuego directo también? No. Fuego directo no. No. Ahí no. A fuego directo. Bueno, esto era un comentario, se me ocurrió ponerlo porque me imagino que las que sí seáis buenas cocineras o cocineros, este tipo de las formas de los cuchillos y todo esto que se utilizan para las cosas, pues lo conoceréis mejor que yo. Y los tipos de acero, o sea, los tipos de hojas y todo esto, que por ejemplo estos de acero, que son de carbón y hierro, esos que se decoloran con comidas ácidas, pues ya sabéis de qué tipo son. Los de cerámica también son bastante buenos. Y luego, ya pasamos al tema directamente. ¿De qué forma se puede disfrutar de la comida? No decir siempre tengo que comer una comida que no me gusta e insípida o voy a engordar. Pues ¿qué tenemos que hacer? Esto ya lo han contado hasta la saciedad esta mañana. Ajustando la cantidad de los ingredientes de la comida de mayor valor calórico. Recuperando nuestra dieta mediterránea, que es que ya no seguimos la dieta mediterránea, pero para nada. Bueno, que sí, fenomenal. Pero la dieta mediterránea no es comer jamón y comer buenos pescados, porque el jamón y el pescado están en la dieta mediterránea, pero en una cantidad muy moderada. ¿Vale? Luego, utilizando técnicas de cocinado para disminuir la grasa culinaria, que al final es quien más calorías aporta, ¿vale? Después, empleando vegetales para no quedarse uno con hambre, para aumentar el volumen del plato, porque al final son los que llevan fibra y los que menos calorías tienen. Recurriendo a hierbas y especias para dar sabor a los platos y disminuir la cantidad de sal, ¿vale? Y luego, una cosa súper importante es dejar que actúen los mecanismos de saciedad que hay de aquí para arriba, porque de aquí para abajo el mal ya está hecho. Lo que hay que hacer, y mientras una persona está masticando, pues ya hay un reflejo que empieza a producir señales. Cuando una persona está saboreando la comida, eso también está produciendo señales gratificantes y eso también ayuda a que vayamos un poco redescubriendo esos mecanismos de saciedad, que tenerlos los tenemos, pero es que como muchas veces estamos comiendo y estamos a otra cosa y estamos más influenciados por la publicidad, por lo que estamos haciendo o comiendo de una manera que nos estamos dando cuenta que estamos comiendo, es que no los escuchamos. Sin embargo, si uno se concentra no en su vida normal, porque si uno es de comer deprisa, pues cuando uno puede actuar sobre el volumen, o sea, sobre las calorías de la comida que se hace, pues no lo tiene que tener tan en cuenta. Hay que procurar comer despacio y masticar bien siempre. Pero cuando hay que procurarlo especialmente, es cuando uno sale por ahí. No salir a decir, ¡ay, yo una ensaladita! Y yo, mientras los demás se comen otra cosa. Porque al final la gente termina no saliendo o termina engordando lo que le toque porque se harta de ir siempre amargado y amargando a los demás. Entonces, lo que hay que salir es con el criterio de decir, voy a comerme la mitad de ración que me comería, pero invirtiendo el mismo tiempo que si me comiera el otro trozo. Me lo he estado pasando igual de bien y he quitado un montón de calorías de la manera de comer. ¿Vale? Es una cosa muy importante aprender a hacerla en esas comidas sociales y sobre todo también aprender a decir, bueno, a ver, ¿qué me quiero comer? Yo estoy educada en la cultura de no hay que dejar nada en el plato, hay que pena tirarlo, pero ¿tirarlo a dónde? ¿Adentro o al cubo? Si puedes encontrar a alguien que se lo vaya a comer, vale, lo que hay que hacerse es servirse una ración moderada, pero una vez que se ha pedido algo, lo que sea, comerse una cosa para no tirarla,
la está uno tirando dentro del cuerpo y al final termina produciendo más costes al sistema y más costes a todo el mundo por esa manera de enfocar el tema. Vale. A ver, esto es cómo vamos a componer ese plato en el que vamos a comer las cosas que nos gustan, pero vamos a ajustar la ración de manera que cuando nos comamos un cocido no tenga todas las calorías que tendría que tener, o cuando tomemos un pescado no tenga todas las calorías que tendría que tener rebozado, aunque de vez en cuando también se tome, que no pasa absolutamente nada. Pues primero hay que elegir bien los alimentos. En esto no me voy a parar, estos son los alimentos que hay que utilizar fundamentalmente, porque esto ya, insisto, os lo han explicado muchísimo. Tenemos que tener en cuenta una cosa, es fundamental, aquí lo he representado como la grasa culinaria, la grasa que vamos a utilizar, pero también hay que vigilar mucho el porcentaje de grasa que llevan los alimentos, sobre todo los alimentos grasos, y tenemos que procurar utilizar sobre todo carnes magras. Hay una excepción, que es el pescado. Los pescados grasos, aunque también llevan su parte de grasa, que no es la omega 3, súper buena, pero es que ese tipo de grasa es muy necesaria y son prácticamente la única fuente, porque también los llevan los vegetales, pero no los aprovechamos igual de bien, aunque lo lleven determinados vegetales. Entonces, esto es equilibrio y moderación. ¿Qué alimentos son los que tenemos que tomar de manera controlada y rebajar las cantidades? Pues tenemos que tomar de este grupo, pero ajustando la ración, de este grupo también ajustando la ración, de este lo mismo, y realmente de quién podemos tomar más cantidad, porque son los que menos calorías tienen y más parte desaprovechable, pues de estos alimentos. Pero no es que haya que comer solo estos, podemos comer una ensalada de pasta o una pasta con un poco de pasta, un mucho de verdura, una manera de cocinar esa pasta de forma que utilicemos poco aceite, utilizando, por ejemplo, pues el que quiera hacer las cosas al mínimo, si van a comer 4 personas, dice una cucharada de aceite por ración, pone los sofritos y allí lo procesa de una manera rápida, y si quiere lo puede terminar de hacer en la olla, que se tarda mucho menos. Se puede preparar, por ejemplo, una pasta. Si uno quiere hacer, coge las cucharadas de aceite para esa caramelización, para sofreír el pimiento, la cebolla, el tomate, etcétera, y luego añade más cantidad de tomate, de algunas verduras que suelten jugo, cierra la olla 3 minutitos, o si tiene tiempo se queda en la cocina tapándolo, lo pone al mínimo y tiempo que sea necesario. Como ya ha utilizado la cantidad de aceite necesaria, pues luego si va a poner la pasta con carne, lo que tiene que hacer es poner la carne en esas mismas verduras, darle una vuelta y ponerle con una cantidad de pasta ajustada a un puñado. ¿Vale? Aunque la ración normal sean 2, si uno tiene que controlar el peso y tiene que bajar de peso, no es que ya no pueda comer pasta, es que tendrá que comer la mitad de ración de ahí. Y entonces hemos ajustado en el plato de pasta la cantidad que sube realmente las calorías del plato, que es la pasta y que es la grasa. Y eso vale para aplicar a cualquier tipo de pasta. Y otra cosa, cuando una persona decide bajar de peso, pues lo que suele optar es o por no cenar o por el consabido pollo y pavo y pollo y todo ese tipo de cosas. Y tenemos que tener en cuenta, es importantísimo considerar que necesitamos unos 50 nutrientes diferentes, que no hace falta que los recibamos todos los días. Esto se mide en un contexto de 7 a 15 días, pero que si estamos más de ese tiempo sin recibirlos, ya sí podemos tener problemas. Y para que os hagáis una idea, si no hemos comido en la semana una variedad de unos 30 alimentos diferentes, pues probablemente tengamos alguna pequeña deficiencia. Ya no se nos van a caer los dientes, nadie va a tener pelagra, ni escorbuto, ni nada de esto por una carencia alimentaria, pero a lo mejor pues hay pequeños dolores de cabeza, pequeños problemillas que sí se pueden achacar a eso, ¿vale? Y luego también hay que considerar, este factor es importantísimo, la compañía, ¿vale? Esto es, una vez que ya se ha extendido del todo, esto es de verdad una cucharada de aceite. Da para bastante. Si son 3 personas y deciden hacer un sofrito, con 3 cucharadas, si luego se procesa la comida ahí, hay suficiente. Por ejemplo, este pollo está dorado con esa cucharada de aceite, porque extendido, pues eso se mueve bien, se puede extender perfectamente, se carameliza y luego pues se le añade un poquito de vino, se le añaden las verduritas, lo que hace el bulto, y se puede preparar
incluso se puede poner arroz. ¿Cuánto? La mitad, que sería una ración normal, que ya os las han explicado. Hay que aumentar la cantidad de vegetales, controlar la de grasa y disminuir. Luego, esto lo he puesto aquí como consideración al pan. El pan viene muy bien para evitar una dieta desequilibrada. Lo que pasa es que hay que ajustar la ración, y estas personas que lo que les pierde a la hora de querer bajar de peso es el pan, que hay mucha gente que lo que le pierde es el pan, pues esa persona lo que tiene que hacer es comprar el pan, en recientito lo congela, ajusta la ración y la mete en el congelador, y a la hora de ir a sacarlo, esto está para hacer tostadas, para no comer, que la gente produce más saciedad lo que se tarda más en masticar. Se queda uno más contento con un trozo de pan así que con una rebanada de pan de molde, en general. Y si se congela, luego se saca y se pone en la tostadora, se puede hacer. Bueno, a ver, a los que les gustan mucho las patatas fritas, este tipo de aparato, que no sé si conocéis, ya tiene bastantes años, se enchufa, se queda solito enchufado como unos 40 minutos, y si uno quiere comer patatas fritas, pues puede hacer dos cosas. Una, se las come como Dios manda, las corta un poquito más gorditas y luego se va a hacer un poco más de ejercicio. Y otro, si quiere comer una ración controlada de patatas, porque la patata tiene pocas calorías en sí misma, el problema es lo que absorbe, pues utiliza este tipo de recipientes que lo que hacen es como irlas tostando, ¿vale? Pero de todas formas la ración debe ser ajustada. Pues quedan estupendamente si las come unos recientes. Pues sí. Yo no le quiero hacer propaganda. Esto son esos que se llaman Actifreeze, Tefal Actifree, que por cierto también hay que cambiarlo cuando se estropea. A ver, yo lo que quiero decir es que con esto puede ser una ayuda, pero no con esto voy a estar comiendo patatas fritas todos los días. No es la idea tampoco. Pero es pues que conozcáis este tipo de aparatos. Este aparato, siempre y cuando no utilice uno las cantidades de aceite o mantequilla o grasas que recomienda, está bien, pero es muy peligroso este aparato, ¿vale? Porque mucha gente, sí, ya que lo tiene, se pasa el día haciendo cosas y se le pueden achacar unos cuantos kilos a este tipo de inventos. El Thermomix. Después esto, pero por otro lado es magnífico para que la gente se coma las cosas con toda la fibra, con todo esto, porque lo pulveriza y allí lo deja, porque lo malo es utilizar el chino, que la gente lo utiliza y le dejas al chino lo que te tienes que comer tú, y a mí para eso me gusta. Y luego hay una cosa, es verdad que está más rica la comida, que toda la historia, sobre todo las legumbres requieren una cocción lenta y toda la historia, pero a ver, si se deja una cosa en remojo y cuando uno llega por la tarde, que llega cansado, lo único que tiene que hacer es eso que tiene en remojo, lo mete ahí dentro con todas las cosas que hay en la nevera y se puede hacer un guiso, se va a comer algo que va a producir mucha más saciedad que coger 4 hojas de lechuga y el filete triste. Será mejor coger las verduras que se pueden utilizar si uno no puede hacer la compra habitualmente. Las verduras las más ricas son las de la huerta, las de cultivo ecológico, toda la historia. Pero las verduras congeladas de buena calidad nos permiten tener de todo tipo de verduras, están recogidas en temporada, no hay ningún problema. Se pueden utilizar directamente congeladas, no es como los pescados y todo eso que hay que descongelarlo despacito. Y entonces, es muy fácil. Poniendo una cucharada de aceite por persona, poniendo toda esa serie, unas poquitas setas, un poquito de zanahoria, un poquito de tal, se pueden preparar un montón de guisos, con una carne magra, y no es lo mismo comerse un estofado. Dice que como patata, ¿qué patata? Pues una patata pequeña, no es patatas con carne, un montón de patatas y nada de carne. O sea, son poquita patata, una ración ajustada, como os han dicho, de carne y vegetales a voluntad, ¿vale? Este tipo, ¿veis? Esto es silicona, ¿vale? Esto es una cosa muy cómoda para la gente que tiene mucha prisa y poco tiempo. Estos son unas judías verdes congeladas. En un cacharro de esto las pones. Tiene una bandejita también de silicona con agujeritos. Ahí encima pones, yo lo que he puesto ha sido pollo. Encima se ponen rodajas de tomate, se le ponen unas especias y ya está. ¿Que le quieres echar la cucharada de aceite? Pues se la echas. Si no, le puedes echar un poquito de vinagre de Módena, que yo siempre... ¡Ay, el vinagre de Módena es malo! El vinagre de Módena, si te bebes a trago la botella, pero no está tan ácido como el otro, es una cosa, un condimento agradable, que le da color para que no se quede todo descolorido si uno lo pone en microondas, y permite, si una persona es muy comedora y a lo mejor se va a quedar un poco, porque hay gente monoplato y hay gente biplato, y lo importante es la variedad, da igual que sea monoplato o biplato,
Pero el que sea biplato, a lo mejor se quiere comer eso y quiere un poco de guarnición de ensalada. Pues si no ha utilizado el aceite ahí, le queda para echárselo en la ensalada. Y cuando uno pone una cucharada de aceite, le pone encima otra de agua y le pone un poquito de vinagre, se bate y se echa en una ensalada y se envuelve bien, está de sobra para aliñarlo. Ejemplo de cocido. Yo os he traído del cocido un caldo, porque claro, la gente puede decir, ¿y a qué sabe un cocido que le quitas la grasa? Pues si lo hace bien y te lo trabajas, sabe de maravilla. Me he tomado la molestia de traer la grasa que se quita a un cocido de 6 personas. Esto es la grasa que traducido a calorías pues son unas 1400, me parecía que era, Y poniendo unas cantidades bastante ajustadas de embutidos, que tampoco es que llevaba mucho. Pero el caldo está magnífico. Igual se ha quedado un poquito salado porque lo hice el lunes por la noche. Vale, pues esto es el recipiente de cocer. Hay que tomarse la molestia de cocer por separado el chorizo y la morcilla. Hay gente que dice, ay, yo no le echo el chorizo y la morcilla. Pues pero para ti, porque poniendo un cachito, la verdad es que el caldo de eso está buenísimo. Y toda la grasa se quita arriba y el caldo no se queda ni rojo ni nada. ¿Vale? Luego se cuece el pollo aparte y el resto de los cárnicos. Se guardan todos esos caldos. A ver, ¿qué me pasa? A la siguiente. Me está pasando, ¿cómo lo paso para atrás? Tengo que ir, a ver, me da el próximo. Espera. Sí, le tengo que quitar otra vez. Espera, o aquí. Aquí, no. Ah, pues dime. Ahí. No. Previews no está. ¿Dónde está? No, es que no pasa como el mío. ¿Ahora sí la paso para atrás? Sí. Ahora, vale, ahí, vale. Esto es uno de los caldos y este es el del chorizo y la morcilla, donde se queda todo el pimentón y todo lo demás, ¿vale? Y eso es la grasa. Esto es, como yo tengo cocidos diversos de otros cocidos para más gente. Mirad, en un recipiente así, imaginaros toda esta cantidad de grasa, toda esta cantidad y toda la de aquí del caldo. Pero claro, el caldo es gelatina pura, esto está muy bueno. Las croquetas. Claro, a ver, cuando uno ha puesto la carne en los caldos eso, porque se podría poner todo junto, pero claro, entonces no sueltan tanta grasa, sueltan menos, porque cuando el caldo está en la misma concentración de grasa que lo demás, se acabó. Entonces si se ponen por separado, pues sueltan más. Luego es cuestión de concentrar un poco los caldos. Todo depende del tiempo que quiera uno invertir, pero se puede hacer todo junto, soltará menos grasa, pero si quiere uno que esté muy bueno y que no tenga prácticamente grasa, pues hay que hacerlo así. La carne tiene la ventaja de que las carnes del cocido también han perdido un montón de grasa. Entonces luego eso se puede aprovechar para hacer croquetas. La bechamel se le pueden quitar calorías haciéndola simplemente con la harina y con leche semi, y en lugar de ponerlas, o sea, se pasan por harina, huevo y tal, que ni el pan, ni la harina, ni el huevo, las cantidades que son, tienen la culpa de nada. El problema es el aceite que absorben al freírlas. Y luego, pues se ponen en el horno. Se pone el horno bien caliente, como a unos 190 grados, y la verdad es que están tan buenas. Sin freír. Claro, en el horno. Y está muy buena. A ver, tú, si la cuestión está, si te gustan las croquetas, las puedes comer así, habitualmente. Si tú quieres comer una croqueta, vamos a llamarle como Dios manda frita, pues tendrás que comerla mucho más de vez en cuando, y en lugar de ponerte 6, ponerte 3 y un buen plato de ensalada. Es cuestión de gustos. Yo prefiero las 6 de esta manera, pero es que yo soy dragona, pero cada uno... Nada, están pintadas con huevo, eso sí, ¿vale? Después de eso, aunque están así, pintadas con huevo. Pero esto es ya como queda, Perfectamente, se meten con el horno en caliente, se ponen sobre un... ¿ve? Aquí, en la bandeja esta que está puesta, pues que no se adhieran, ya está. Horno normal. Luego... ¿Directamente congeladas o se hay que esperar a que se descongelen. Yo no las he hecho, porque es que yo cuando las hago. No lo he hecho con las croquetas congeladas, pero no hay ningún problema. Tú las dejas descongelar tranquilamente y no las metas congeladas en el horno, porque no se van a hacer bien, se van a quedar duras y mal. Las tienes que meter ya descongeladas.
Luego, a ver, para preparar uno un plato, esto no es una fabada. Si quiere uno hacer una fabada, hace la misma aplicación que al cocido, ¿vale? Pues en los cárnicos y toda la historia. Pero, ¿y si uno está siguiendo una dieta para bajar de peso y a uno le gustan las judías? Pues lo único que tiene que hacer es fabricarse el volumen del plato que uno quiera, porque muchas veces la gente come poco cuando está a dieta y luego dicen, tengo ansiedad. No tiene ansiedad, tiene hambre. También hay gente que tiene ansiedad, pero claro, es que si te has puesto una comida claramente insuficiente, al cabo de la hora y media lo que quieres es comer más. Entonces hay que buscar alimentos con buena saciedad. Una manera de poder comer judías, pues es eso, mitad de ración, en vez de 2 puñados, puñado de judías. Pero tú tienes toda la huerta murciana para echar ahí todos los vegetales que uno quiera, que además es la gente luego cuando se pone a dieta también se estreñe, tiene una serie de problemas. Pues poniendo todo esto y en un líquido calentito, uno se puede comer las judías por su cucharada de aceite. ¿Que le gusta el sofrito? Pues echa la cucharada de aceite, le pone la cebolla y tal, le da una vueltecita con el pimentón, luego echa el agua y todo lo que le quiera echar. Además, sabiendo que el aceite es el que es y sabiendo que las judías son las que son. Las lentejas, lo mismo. Yo aquí en esto os he puesto una cosa, por si uno quiere poner, nada, para que tengan el sabor del chorizo, unos trocitos de chorizo, pues yo esto lo metí en el microondas, en ese mismo cacharrito. Se mete el chorizo cortadito, suelta toda esta grasa, un poquito de chorizo, luego lo echas ahí rápidamente. Claro. Las albóndigas. Las albóndigas hay que empezar utilizando una carne que no tenga grasa, ¿vale? Porque ya de ahí puede tener desde un 8%, que es la carne que más o menos suele ser más o menos magra, puede tener mucha más. Se preparan como las albóndigas normales. Aquí lo tenéis puesto, lo único que yo utilizo un poco de leche semi y utilizo una bola pequeña de miga de pan, un poco para dar esa untuosita y que peguen, ya que no tienen grasa, ¿vale? Los huevos y todo como lo demás. Las patatas no son para las albóndigas, es para hacer el plato completo. Si haces para 4 personas, pones 4 cucharadas de aceite de oliva por persona, ¿vale? Y en la harina no es que se haga la salsa con harina, es para envolverla. Aquí uno puede echar las especias y las cosas que quiera. Entonces, se pone un papel vegetal para que no se peguen, se meten esas pelotillas hechas en el horno, eso sí, previamente calentado. No, ahí está la gracia. Si la frío, menudo negocio. Absorben un 20% ahí la bola y que luego lo sueltan a la salsa y me la como también. Yo me quiero comer la salsa, pero sin la grasa, ¿vale? Claro, pero es que si lo pones así, lo tienes que meter ya en el horno, cuando el horno esté bien caliente, a 185 grados como mínimo, 190, porque entonces la superficie se coagula, porque hay quien intenta meterlas y lo que hace es un puré, porque claro, se deshacen, ¿vale? Entonces, si lo que quiere uno es que coagulen, que sellen, pues se meten ya bien calientes, y encima no estás ahí friendo y todo el rollo, mucho más rápido, lo metes así. Con las 4 cucharadas de aceite tienes de sobra para sofreír y luego patata. ¿Qué patata? Pues una patata mediana por persona, ¿vale? Y entonces tienes el plato completo y comes albóndigas, pero hay que hacerlas de otra forma. Esto es un pastel de carne, ¿vale? Esto aquí cada uno lo puede hacer como quiera, porque aquí se puede hacer con las verduras, con el calabacín, con todas las verduras que uno quiera poner y el tomate natural triturado con el aceite que corresponde a cucharada por ración. Se puede dar una vueltecita en la olla. Yo, como mi problema es la prisa, hago eso, luego echo tomate natural triturado, cierro la olla, allí está 3 minutos y luego abro, echo la carne, le doy una vueltecita, lo hago con el puré de patata Maggi, que a mí no me gustan los alimentos ya preparados, pero como la fécula es lo más barato que hay, nadie va a adulterar el puré con eso, porque todos los alimentos los adulteran con fécula. Si uno tiene prisa, bien, el que no, pues ya sabe, la ración de patata que tiene, hace un puré de patata, lo mezcla y como aquí, si uno lo pone en la olla y no ha hecho el sofrito, no ha utilizado aceite. Podría utilizar más o menos una cucharada y media de queso, tipo emmental o tipo el que se usa, en puestos de esa ración de grasa, ¿vale? Ponerlo por encima y gratinarlo. O mitad y mitad, repartir mitad para el aceite y mitad para el queso, ¿vale? Y esto también es un plato completo. Después vamos a pasar a la comida rápida.
Cuando uno no dice, no es que yo no puedo hacer la dieta porque es que he puesto esto para no hacer propaganda, aunque todo el mundo sabe de cuál es, ¿no? Pero si uno coge una ración de estas de pan, que estos son 100 gramos de pan, si encima le quita uno un poco la miga, no porque engorde más, sino para quitar peso, total, y al final lo que da saciedad, pues es la carcasa que te comes. Esta lata de sardinas, viendo el preparado, tiene 100 gramos de sardinas, tenía, de peso escurrido. Y sumando las calorías que declara en la lata, las del tomate y la del pan, estamos haciendo una comida con una lata de sardinillas, esto, de 480 calorías. Si más o menos la mujer media, que varía por edades, pero viene consumiendo unas 2.100 calorías al día y el hombre medio 2.700, esto, si detrás se come uno este bocadillo, se toma uno una pieza de fruta, que habría que sumar unas 80 o 90 calorías a estas 480, está en uno perfectamente en orden, por reparto, y se queda uno perfectamente, se ha comido un bocadillo. Pero un bocadillo, como digo, bueno. Otro tipo de comida rápida en vez de hamburguesa. Con 2 huevos se puede uno hacer una tortilla, porque eso sí que se cuaja fácilmente. Con esto, que de estas botellitas, una es, ya le he vuelto a dar otra vez. Los tomatitos y lo mismo, la pieza de fruta y ya está. Y esto vale para cuando nos dice, ¿qué hago? ¿Qué me como? ¿Qué tal? No es que uno tenga que comer, si uno quiere bajar de peso y en la semana un día se come el bocadillo, al día siguiente se come la pasta, al día siguiente se come el arroz, y no hay un día que ponga la coliflor de protagonista y tal y cual, pues no. Lo que sí tiene que hacer más o menos, si tomaría un día pasta, un día arroz, un día patata, pues el día que tome un bocadillo le cuenta por uno de pasta o de arroz o de patata. Y estos bocadillos, yo he puesto 3 ejemplos, pero son muy diversos, porque uno puede utilizar salmón o marinado por uno mismo, o el salmón ahumado, que tampoco es de los alimentos que hay a los ahumados consumir todos los días, pero no pasa nada por tomarlo de vez en cuando. Le pone un poquito de queso ligero de untar para que se peguen bien estas lechugas o similares, y este es un bocadillo buenísimo. Lo mismo, una pieza de fruta detrás y está uno en orden. O de latón con pimentón y tomate, o de atún y pimientos rojos. Y ahí, si utiliza uno el atún al natural y utiliza pimientos rojos, pues uno le puede poner una cucharada de mayonesa ligera y está en calorías perfectamente, ¿vale? A ver, yo he hecho un hojaldre, que no sé ni cómo estará, porque la verdad eso hay que hacerlo calentito y tal. A ver, de las cosas que más calorías tienen son las empanadas, los hojaldres y todo esto, pero no solamente por la grasa que lleva en sí la masa del hojaldre, que eso no es harina y agua, eso lleva un porcentaje importante de grasa, sino porque todo lo que va dentro va sofrito previamente, y eso ha recogido, como además no se ha sofrito con tostado, sino despacito, ha cogido un montonazo de aceite. Entonces, aquí, si este hojaldre es para 6 personas, una ración tiene más o menos 245 calorías. Y las verduras están hechas, esto está hecho con bacalao desalado, lleva estos ingredientes, ¿vale? Lleva, como yo tengo mucha prisa, verdura congelada de esa que viene para sofrito, que la congela directamente, o sea que está congelada, la echas directamente con el aceite que corresponde. Luego se añade el tomate triturado, se procesa aquello en la olla o al mínimo donde uno quiera y se rellena el hojaldre. Y no tiene nada que ver. A ver, uno puede utilizar el tomate de bote natural triturado o el tomate que uno raye, mejor todavía. Lo que no puede utilizar uno es tomate frito, porque eso ya lleva más cantidad de grasa, ¿vale? A ver, creo que me estoy pasando de verdad. Bueno, como esto, todos estos tipos son los ejemplos que hay. Y como conclusión, aquí, decir, hay estos platos y hay muchísimos más ejemplos. Pero como conclusión decir que a pesar del ambiente obesogénico que tenemos, sí que es posible disfrutar de la cocina tradicional y mantener un peso saludable. Que tenemos que adaptar la forma de cocinar a las circunstancias actuales y que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar nuestro patrón alimentario y dejar de comer cualquier cosa y en cualquier momento. Porque sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que en un 70% nuestra salud depende de lo que comemos y de lo que nos movemos. Y luego, ahora mismo, por todos estos problemas, por todo este aumento de peso que hay, por tal, pues la gente come por otras cosas, y es el problema realmente grave, que no es por lo que hay que comer, porque solo hay 2 buenas razones para comer, una por placer y otra por supervivencia. Comer por conflictos, comer por otro tipo de cosas, que cada vez hay más personas que tienen ese problema, eso hay que tratar de evitarlo, y una manera de evitarlo es tener una manera ordenada y equilibrada de comer.
Cuando se come por placer, que es cuando come uno en las raciones sociales, pues lo que hay que hacer es tratar de comer una ración pequeña de lo que gusta, consumida muy despacio y en compañía. Y cuando uno come por supervivencia, es decir, en la comida cotidiana, pues hay posibilidad ya de personalizar la ración y la velocidad de consumo, ajustando ya el valor calórico según convenga, sin necesidad de renunciar al placer y a ser posible en compañía. Esto es todo lo que yo os quería contar, pero yo había traído todo esto, por mí no me importa, si queréis que... Yo había traído para preparar en 5 minutos una forma de preparar una ensalada rápida que lleva todos los componentes de todos los grupos de alimentos. Son 5 minutos. Si alguien tiene prisa. ¿Queréis? Vale. Y luego, claro, si queréis que calentemos el cocido y lo queréis probar, A ver, el caldo, he traído el caldo. ¿Alguien quiere probar un chupito del caldo del cocido? A ver, aquí está la... ¿Quieres? A mí me encantaría que lo probasen. De hecho, yo si puedo, bajo mi responsabilidad, probarás. lo voy a probar. Vale. Porque estoy... Pero por normas de la universidad, ¿vale? No nos permiten que la gente coma fuera. Fíjese, imagínense que pasa cualquier cosa involuntaria y alguien cae enfermo. Cuando hay un seguro, o sea, es mejor, yo lo sé, si se fían de mí, de las personas de la organización, de si está bueno o no, lo siento, pues estupendo. Si no, nos anima Yolanda a que lleguemos a casa y lo hagamos. Claro, y ya está. Os puedo enseñar el color si me dejan una Eso jarra. sí, en la jarra quiero que... ¿Eh? Yo, ¿sabes qué he pensado? Me lo dijeron. Dime, sí. Oye, ahora está súper de moda el grano de café verde. Los granos de café verde. Sí. ¿Qué efecto tiene? Hombre, pues son metiladores. Es un antioxidante, llevan antioxidantes estupendos, no llevan el tostado tiene sus partes negativas, entonces sería una manera de consumir un alimento funcional, un alimento con un montón de antioxidantes, sin la parte negativa que pueda tener el torrefactado del café. Pero hay un efecto adelgazante, porque estoy hablando como el efecto del infante, que está poniendo. No, de verdad que lo único que adelgaza... Vamos a ver, todas estas cosas que tienen sustancias como la cafeína, la teína, tal, que activa la termogénesis, es decir, que activa nuestro gasto, es que es muy poco significativo. Es verdad, no es mentira, pero nadie va a adelgazar tomando café, ¿vale? Oye, perdona, yo quería preguntar, cuando has hablado de las legumbres que se endurecen por la conservación que hayan tenido, eso nosotros no lo podemos No, saber. claro, podemos comprarla de buena calidad o no. Ya, y a la hora de poner el cocido, el agua caliente y el garbanzo, no con el agua fría, ¿no? ¿O cómo es? No, yo no le pongo con el agua caliente. ¿Lo Yo le pones pongo con con agua el agua fría? fría, sí. Yo le pongo Que con yo el agua fría. tenía entendido ese tema para que se... Yo creo que depende de las aguas y de los garbanzos. ¿Vale? Pero lo de añadir agua fría cuando está cociendo, que para la cocción. Eso, lo de asustar, básicamente. Eso se hace, pues parece ser que porque Con el garbanzo. he dicho que yo no soy buena cocinera. Vale, o sea, esto que quizá lo debería saber por bromatología, pero ya hace mucho no me acuerdo bien y no he trabajado el tema. Pero yo creo que es porque hay una evaporación, cuando se empieza a calentar, hay una evaporación del agua de dentro de la judía hacia su propia piel y se separaría la parte, lo que es la cubierta. Y entonces haciendo eso, pues se evita esa evaporación. Oye, perdona, el papel de aluminio para envolver los alimentos... A mí no me gusta nada, porque el aluminio en calor, yo prefiero utilizar para eso estas siliconas. El aluminio en calor y con los ácidos es tóxico. Y para El papillot, nada. Bueno, en frío realmente tampoco pasa nada, ¿vale? O sea, que el Hay papillot mejores no es opciones, pero en frío, El papillot a lo mejor en papel vegetal o en silicona. Bueno, lo veis, ¿no? Ya puedo hablar. Esto es un caldo que no lleva Espera. absolutamente... Uy, perdóname. Nada. Déjame un momentito el micrófono porque... A ver, estos son los inconvenientes del directo. La tele se nos va, que ha llegado su hora de irse a otro programa. Entonces, como para terminar, bueno, pues nada, solo luego pues, podemos quedarnos aquí a debatir y hacer otras
cosas y solucionar algunas dudas, pero ahora solo unas palabras para clausurar los talleres que para mí han sido divertidísimos, no es porque haya hablado yo, eso es lo menos divertido, pero han sido muy interesantes, tanto por el público, que es una maravilla ver las caras de interesados, las preguntas que han surgido después, pues las ganas que nos quedan a los organizadores de montar otra enseguida. Y también porque yo creo que todos aprendemos, aunque sepamos mucha nutrición. Solo les invitaría a que, bueno, por un lado, a que nos entreguen el cuestionario de satisfacción, que repito que es una manera pues, que tenemos nosotros de mejorar, de olvidarnos de esa cultura de ocultación de errores. Y luego también, ya se me ha olvidado, lo siento, pero que nada, que muchísimas gracias. ¿Hay alguna cosita más que sí, se me ha olvidado y estoy todo el día pensando en ello. Que para estar en contacto con nosotros, poder seguir formándose, lo importante es que se formen y se informen, que tienen ya nuestra página web Innovadieta a su disposición, un correo electrónico para que se informen de lo que quieran y que confíen en que no tenemos ningún tipo de ánimo de lucro. Nos dedicamos a la docencia, nos dedicamos a la formación y a la divulgación, y nuestro objetivo es, pues eso, lo que buscan todas las personas que trabajan en salud, ¿no? Aumentar pues nuestra salud y sobre todo nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Y ahora Yolanda sigue con los... Pero ya no me hace falta el micrófono. No, eso